Dios les bendiga, hermanos, y gracias por tomar su tiempo en mirar este video, donde me gustaría hacer comentario con referencia a algunas noticias que los medios de comunicación han estado reportando en los últimos días. Antes de entrar a ello, también me gustaría mencionar lo que Jesús habló acerca de nuestros días y cómo pudiéramos nosotros entender un poco más lo que está pasando en nuestro tiempo. Y Jesús nos señaló a dos periodos de tiempo en el Antiguo Testamento que nos ayudarían a entender lo que nosotros hoy escuchamos, lo que nosotros hoy vemos. Y esos dos periodos de tiempo son conocidos como los días de Noé y los días de Lot. Creo que los días de Noé fueron caracterizados por lo que la Biblia dice: la violencia, el derramamiento de sangre, y los días de Lot fueron caracterizados primordialmente por la perversión sexual que gobernaba el ambiente y la cultura de aquel tiempo. Y si comparamos esos periodos de tiempo con lo que nosotros hoy estamos mirando, lo que escuchamos a través, como le dije, de los medios de comunicación, pudiéramos ver en muchas maneras que también nosotros estamos en los días de Lot y en los días de Noé. Me gustaría primero hacer mención de lo que la Biblia habla en Génesis capítulo 6. Brevemente, Génesis capítulo 6, el verso 5 dice lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En otras palabras, había algo interno que estaba ocurriendo en el ser humano, que se estaba corrompiendo en su manera de pensar. Y habían designios dentro del corazón del hombre que era como un reloj que no paraba de estar pensando en el mal, de estar pensando cómo podía hacerle mal al prójimo, cómo podía vengarse tal vez una persona contra otra persona, cómo no solo podía herir o dañar a alguien, a otra persona, sino causarle tormento, causarle sufrimiento y eventualmente un derramamiento de sangre. La Biblia dice que el designio de los pensamientos del corazón de ellos en aquel tiempo era de continuo solamente el mal. Usted ve allí que habla de los pensamientos. Los pensamientos no es algo externo, sino que es algo interno. Y ahí era donde se estaba corrompiendo primeramente el hombre. La corrupción es primeramente interna y eventualmente se va a manifestar con actos en una manera externa. El verso 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios. Ahí se usa la palabra corrupción. Y la corrupción no inicia de repente, sino que es un proceso. Es un proceso que va marchando. La Biblia también hace mención de esto en Romanos capítulo 1, de cómo el ser humano puede llegar a tener una mente reprobada. Y no es algo que ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso que se va llevando a cabo. La Biblia dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. La violencia era ya lo externo, la corrupción era lo interno. Y es importante que nosotros entendamos esto que la Biblia nos menciona, porque lo que estamos mirando externamente o abiertamente hoy en día en nuestra cultura, en nuestra sociedad, solo es evidencia de lo que está ocurriendo internamente en el ser humano, internamente en la mente, en el corazón, en los pensamientos del ser humano, que hoy en día, como en los días de Noé, también continuamente solo se está pensando en el mal. En los días de Noé podemos deducir que el hombre había llegado a un punto donde se levantaba pensando en el mal, donde andaba durante el día pensando en el mal, en la noche pensando
en el mal, se acostaba pensando en el mal, cómo podía, como le mencioné, hacerle daño a su prójimo, vengarse tal vez de su prójimo. Y es lo mismo que estamos mirando en nuestros tiempos. El verso 12 dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Le mencioné que los días de Noé están caracterizados por la violencia y el derramamiento de sangre, y aunque sabemos de que hay otros elementos o factores que contribuyeron a la corrupción y a la violencia que gobernaba en los días de Noé, que tal vez más después en otra grabación lo podamos mencionar. Pero ahorita me llama la atención una noticia que el día sábado ocurrió, y esto es referente a los 2 policías que fueron básicamente balaceados a sangre fría. Creo que usted ya escuchó esta noticia de 2 agentes del sheriff del condado de Los Ángeles que estaban sentados ellos en sus carros en la ciudad de Compton, y de repente un individuo llega sin ser él provocado, llega sencillamente, pudiéramos decir, por diversión, sencillamente por manifestar tal vez algo que en la mente estaba él diseñando, y se aprovechó de tener a estos 2 policías en una manera que ellos tal vez no esperaban que este individuo llegara a dispararles en la cabeza a los 2 policías, a un hombre de 24 años, a una mujer policía de 31 años, los cuales, hasta el momento de hoy, al momento de esta grabación, sabemos de que todavía están hospitalizados, y oramos y le pedimos a Dios que Dios les provea o les conceda una recuperación completa y pronta. Pero le mencionaba de que los días de Noé, conocidos por la violencia, obviamente el crimen, el asesinato, la masacre, es bien comparable, y esta noticia es nada más una noticia más, si lo podríamos decir de esta manera, una noticia más que nos señala, que nos comprueba que estamos también viviendo en estos días. Obviamente estamos nosotros en un ambiente de odio, en un ambiente donde hay un espíritu de venganza que se ha soltado, que se está buscando justificar, especialmente en contra de los policías, en contra de las autoridades, a causa del racismo que no podemos decir que no ha ocurrido en el pasado, a causa del abuso de policías que muchas de las veces también no podemos decir que no ha ocurrido, que sí ha ocurrido. Pero lo que no podemos justificar y no se puede aceptar es que estos hechos en contra de los policías se acepten, se justifiquen por algo que ha ocurrido en el pasado o acciones no correctas de algunos policías. En ninguna manera nosotros como pueblo de Dios podemos justificar estas actitudes, pero sí debemos de estar conscientes de que vivimos en un ambiente donde hay odio, donde hay un deseo, un espíritu, como le mencioné, de venganza, que en este momento está concentrado hacia los policías. De hecho, usted sabe que hay un sentimiento antipolicial en muchas comunidades de esta nación, donde se está hablando de retirar los fondos de los departamentos de policía, y creo que esto no sabemos exactamente cuál fue el motivo o la razón del por qué esta persona llegó y cometió estos actos, como se dice en inglés, cold-blooded acts, actos a sangre fría, en contra de estos 2 policías. Y no solo eso, sino de que hubieron personas que grabaron cuando este individuo se le acercó a los 2 policías. Creo que hay un video que se ha estado circulando en las redes sociales que muestran cuando el individuo se acerca al carro de estos 2 policías, pero también hubieron personas que estuvieron grabando este hecho, y
usándolo como una diversión, gozándose, alegrándose, que alguien estaba tomando esta actitud, haciendo este crimen, esta violencia, esta masacre contra estos policías. Y como creo que eso también, tanto el que cometió este acto horrendo, como aquellos que lo celebraron, como aquellos que se gozaron de ver esto, creo que demuestra la corrupción que hay en la mente humana. El nivel de corrupción que la mente humana ha llegado en este tiempo y que podríamos decir no ha terminado de avanzar esa corrupción. Aún falta que la mente humana se corrompa aún más y que se cumpla lo que la Biblia dice: toda carne estaba corrompida. Como le mencioné, no solo las personas que estuvieron en ese momento, que algunos que grabaron estaban gozándose, alegrándose de lo que estaba ocurriendo, sino que cuando estos dos policías fueron llevados al hospital, hubieron personas que trataron de impedir que los policías y los bomberos, los paramédicos que llegaron a rescatar a estos dos agentes, les trataron de impedir que pudieran entrar a la sala de emergencia. Incluso algunos lograron entrar a la sala de emergencia y andaban gritando. Adentro de la sala de emergencia estaban gritando que se mueran, deseando que estos dos policías muriesen. Le vuelvo a decir, creo que no solo el que cometió este acto horrendo, sino que aquellos que expresaron su alegría y que aún gritaron abiertamente deseando la muerte de estos policías, demuestra el ámbito que está gobernando en este tiempo, un ámbito de muerte, un ámbito de venganza, un ámbito de violencia. Y creo que, como le mencioné, esta noticia es una más de muchas que pudiéramos tocar acerca de la violencia que nos apunta a los días de Noé. El otro punto de referencia que Jesús nos menciona son los días de Lot. Y como ya mencionamos, los días de Lot eran caracterizados primordialmente por la perversión sexual. Igualmente, no solo nuestros días están siendo caracterizados por violencia, por derramamiento de sangre, sino también por la perversión sexual que abiertamente se está promoviendo, se está enfatizando, se está celebrando. Antes de hablar de una noticia que nos apunta y nos comprueba o es evidencia de los días de Lot en nuestro tiempo, me gustaría leer Levítico capítulo 18. El verso 22 es un pasaje bien conocido, pero lo vamos a leer para entender un poco de la noticia que vamos a mencionar. Dice: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Es abominación. El libro de los Salmos también dice: el necio dice en su corazón, no hay Dios. El necio dice en su corazón, no hay Dios, y cometen actos abominables. En otras palabras, el necio internamente es en su corazón donde grita y proclama que no hay Dios. Pero cuando una cultura se vuelve necia, cuando una cultura colectivamente toma la actitud de decir no hay Dios, que no quieren a Dios en su noticia, que no quieren que Dios gobierne su cultura o su sociedad, van a terminar cometiendo actos abominables, van a terminar aceptando, legalizando, promoviendo actos abominables. Y un acto abominable ante los ojos de Jehová es el homosexualismo. Eso es lo que la Biblia lo dice. Dice: no te echarás con varón como con una mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis,
Pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Es importante que veamos este pasaje, como el verso 22 menciona el acto de homosexualismo abiertamente en la palabra de Dios y lo declara como una abominación. Pero después hace mención de un acto entre una mujer con un animal, entre un hombre con un animal. No solo es abominación, sino que es una perversión. ¿Por qué le menciono esto? Porque el proceso de la corrupción, el proceso de la contaminación, no es algo que se detiene. Si Dios no interviene, ese proceso va a continuar y va a continuar. Y antes de llegar a un punto donde el hombre vea algo o busque normalizar, porque hoy en día se está tratando de normalizar lo que la Biblia llama abominable, lo que la Biblia llama perversiones. Antes que el hombre trate de normalizar la perversión entre una mujer con un animal, un hombre con un animal, habrán otras perversiones que se tratarán de normalizar en la cultura. Y una de ellas es la pedofilia. La pedofilia, si usted está al tanto, sabemos que es adultos queriendo tener relaciones sexuales con menores de edad, con niños. Y en este tiempo la pedofilia está siendo promovida como algo aceptable. Está siendo promovida en una manera que se quiere normalizar, que quieren que la gente, los jóvenes y aún los niños acepten como algo normal. Así como se ha logrado en ciertas maneras normalizar las relaciones entre homosexuales, entre lesbianas, a través de los medios de comunicación, cambiando leyes a favor de estos estilos de vida como se conocen. Igualmente, en los últimos años ha comenzado un proceso de querer normalizar lo que es la pedofilia. Cuando se trata de normalizar una perversión o una abominación, como la Biblia lo menciona, se sabe que al principio la gente va a empujar hacia atrás. La gente se le va a hacer repugnante que se quiera normalizar algo que en su mayoría la sociedad todavía lo ve como algo pervertido. Pero mientras se mantiene empujando ese proceso de querer normalizar, eventualmente se llega a aceptar estas prácticas. Y le menciono esto de la pedofilia porque como tal vez usted ya sabe de una noticia que referente a la compañía Netflix. La compañía Netflix es una compañía, quizás la compañía primordial en cuanto a producir ahorita entretenimiento, películas, programas de televisión, diferentes clases de entretenimiento que hoy en día están al alcance de las personas. Pero Netflix tuvo una controversia en las últimas semanas donde se les acusó a ellos de promover pedofilia a causa de un programa o una película que ellos iban a estar teniendo dentro de su plataforma, la cual se llama Cuties. En español pudiéramos decir una serie llamada Guapis, creo que es la traducción. En inglés era la serie Cuties. Y esta película o este programa tenía que ver con una niña de 11 años que pertenece a un grupo de muchachas de su edad que bailan sensualmente, donde esta niña de 11 años comienza o empieza a explorar su feminidad y a desafiar a su familia religiosa o sus valores conservativos. La controversia inició cuando
el póster que Netflix estaba usando para promover este programa o esta película, muchas personas lo vieron como algo muy sensual, como algo que se estaba promoviendo abiertamente la sexualidad de niñas de 10, de 11 años. Pero esto no es un accidente, esto no es algo que alguien se equivocó y se equivocaron y promovieron esto, no. Creo que todo es diseñado, todo es planificado. Netflix es una compañía grande que entiende bien lo que es el publicar. Pero esto no fue un accidente, esto no fue algo donde alguien se equivocó y diseñó este póster y lo usó para promover este programa. Al contrario, sabemos de que hay un movimiento donde se está buscando normalizar esta perversión entre adultos con niños, un movimiento que pudiéramos llamarle abiertamente satánico, en el cual hay hombres con influencia, hay hombres en posiciones de poder. Está la industria de la música, la industria de Hollywood, que poco a poco van introduciendo estas ideas, estas imágenes a la cultura, a la mente humana. Y ellos entienden y ellos saben, como le mencioné, de que al principio va a haber un reproche hacia ello. Al principio va a haber un empuje hacia atrás de no aceptar tal situación. Ellos entienden bien esto, pero seguirán insistiendo hasta que las defensas morales, si pudiéramos hablarlo de esa manera, las defensas morales en las personas en general vayan bajando y se acepte y se normalice, así como se ha logrado hacer con el homosexualismo. Entonces, esta noticia nos habla de que a causa de que muchas personas no les pareció la promoción, el póster de Netflix en cuanto a este programa, hubieron muchas protestas en las redes sociales donde se le pidió a Netflix que si no quitaban la manera en que lo estaban publicando, el póster, que muchos de ellos iban a cancelar sus suscripciones a Netflix. Netflix no canceló el programa, lo único que hizo fue quitar el póster que mostraba a estas 4 niñas bailando de una manera sensual, con lo que hoy es conocido como twerk dancing. La verdad es una sensualidad, es un sexualizar de la niñez. Recordemos que Satanás no quiere, Satanás busca contaminar todo aquello que es limpio. Satanás busca pervertir todo aquello que es santo, todo aquello que es puro. Y creo que la niñez en general es algo que entre más se puede mantener la pureza y la inocencia de la niñez, mucho mejor. Pero abiertamente hoy en día se está buscando cómo más y más, a más temprana edad, se puede pervertir, se puede contaminar la mente de la niñez. ¿Cuántos niños, cuántas niñas, mejor dicho, de 10, 11 años o aún más de edades más chicas, jovencitas de 13, 14, 15 años, que en sus teléfonos tienen la aplicación de Netflix y fácilmente van a entrar y van a poder ver esta película y van a crear una imagen en sus mentes de que esto es normal y que esto es lo que es aceptable o lo que se espera de ellas en nuestra cultura. Entonces estamos viendo cómo se está queriendo normalizar otra perversión, el empuje hacia esto. No sabemos qué más medidas, si las personas van a seguir protestando de una u otra manera en contra de esta película que está ahorita ya en Netflix. Pero le menciono estas 2 noticias, hermanos, para que veamos que los días de Noé, los días de Lot,
el proceso de la corrupción, el proceso de la necedad interna del hombre en cuanto a Dios, en cuanto a sus principios, en cuanto a los fundamentos bíblicos, está en acción y está acelerándose de una manera muy, muy rápida. Como en los días de Noé y en los días de Lot, que la tierra fue contaminada a causa de los hechos de violencia, de abominación y perversión que se cometían en esos días. Hoy en día también la tierra misma está siendo contaminada. El verso 25 del capítulo 18 del libro de Levíticos dice: y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. La tierra misma comenzó a vomitar a sus moradores. Hoy en día escuchamos acerca de desastres naturales, uno tras otro. ¿No será que la tierra está comenzando a vomitar a sus moradores? ¿No será que la tierra está contaminada? Y este es el efecto del por qué hoy más y más vemos un desastre natural, uno tras otro. Se le llama el calentamiento global, global warming. Es el nombre que se le ha dado para querer entender estos cambios que vemos en el clima o los eventos como un huracán, como incendios forestales. En estos últimos meses o semanas hemos escuchado de huracanes. El huracán nos habla de viento, de agua. Los incendios, obviamente, fuego. Dos elementos que fueron usados para terminar con la cultura de los días de Noé y los días de Lot. No estamos diciendo que la tierra otra vez tendrá un diluvio o que comenzará a llover fuego del cielo. Lo que estamos diciendo es de que estos elementos que vemos en ciertas regiones de esta nación también pueden ser usados para entender el mensaje que Dios siempre le quiere dar al ser humano, de que Dios sigue mirando, de que Dios sigue tomando en cuenta las actitudes del ser humano y primordialmente la corrupción interna que se está llevando a cabo. Hoy más que nunca, pueblo de Dios, debemos de atender a las palabras que Jesús nos habla. Velad y orad para que seáis dignos de escapar de la hora mala que viene a la tierra. No solo que viene, sino que pudiéramos decir que ya ha llegado también. Dios te bendiga y Dios te guarde.